Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Pero antes, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué pasó, Ton? ¿Por qué estás tan nervioso? Sí, Ton, ¿todo bien? ¿Estás bien? Ay, sí. Es que siempre que empieza la clase y cuando quiero decir que de seguro ya todo va a ir bien y tranquilo en la historia de México, suenan los cañonazos y me viene a decir que siempre no. Que empieza una nueva revuelta o una invasión o algo. Ay, Ton, pues es que el siglo XIX mexicano fue una época realmente muy agitada. Ese fue el siglo en el que nuestro país logró establecerse como una nación independiente y moderna. Pero para que eso sucediera fue necesario pasar por muchos cambios. Y como sabes, los grandes cambios nunca son fáciles. Los conflictos son inevitables en todas las grandes transformaciones humanas y estudiarlos nos ayuda a comprender mejor cómo es que llegamos hasta donde estamos en la actualidad. Y entonces, en esta ocasión, ¿no vamos a hablar de una guerra, o sí? No, Ton. Bueno, ni de una invasión extranjera. Tampoco, Ton. ¿Ni una guerra con los extraterrestres? ¿Qué? No, por supuesto que no, Ton. ¡Ay, qué alivio! ¿Y entonces? Pues vamos a aprender los rasgos generales de un periodo al que se le conoce como la República Restaurada. ¿Y eso qué es, maestra? Es la última etapa del periodo de la Reforma Liberal. ¿Se acuerdan? Después de la Guerra de Reforma, de la Segunda Intervención Francesa y del Segundo Imperio Mexicano, la República Restaurada fue un periodo de reconciliación política y reconstrucción para el país, en el que los gobiernos liberales lograron llevar a la práctica las reformas políticas y económicas para recuperar la estabilidad del país. Suena muy interesante. ¿Y cómo le hicieron para lograr todo eso? Pues, ¿qué te parece si lo averiguamos en la clase de hoy? Y a ustedes en casa, los invitamos a que nos apoyen teniendo a la mano su libro de texto de historia en la página 61. Muy bien. En el grabado que saldrá en pantalla, lo que estamos viendo, podemos ver la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México en julio de 1867, poco después de haber ganado la guerra contra los ejércitos invasores de Francia y contra el Segundo Imperio Mexicano. Eso fue prácticamente un mes después de que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? Sí. Su fusilamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, marcó el derrumbe del Segundo Imperio y, por fin, también la derrota de los conservadores. Con ello, comenzó una nueva etapa para la República. ¿Y entonces por qué eso se le conoce a este periodo como la República Restaurada?
porque después de pasar 5 años de guerra, huyendo para acá y por allá, por todo el norte del país, resistiendo contra un príncipe europeo por la autoridad de la nación, el gobierno republicano, encabezado por Benito Juárez, pudo retomar el control de todo el país. Por eso, a esta etapa de nuestra historia también se le ha llegado a llamar el triunfo de la República. La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores puso fin a la disputa entre los dos distintos modelos políticos que buscaban implantarse aquí en México. Por un lado, la monarquía y la república, el centralismo y el federalismo, el conservadurismo y el liberalismo. En fin, el triunfo de los liberales sentó las bases del Estado republicano, federal y laico. Ese es un dato muy interesante, pero ¿solo bastaba con la restauración de la República en el país? Pues no, ciertamente el asunto no iba a ser tan fácil. El grupo liberal, al no tener un enemigo común, se dividió. Al finalizar la guerra, como medida económica, disminuyó el número de elementos del ejército y esta medida generó un descontento terrible entre los generales. Además, persistían problemas como el bandolerismo, la guerra de castas en Yucatán y el problema con los indígenas nómadas en el norte del país. Esta situación hacía completamente ingobernable algunos territorios y para restaurar el orden del país y resolver todos estos problemas que afectaron a la población, el gobierno tuvo que tomar diferentes medidas. ¿Y cuáles fueron esas medidas? Pues cada una de ellas intentaba responder a una problemática específica. Así que, ¿qué les parece si empezamos por identificar primero cada una de estas problemáticas y luego las relacionamos con las medidas que se implementaron para darle solución? ¡Uy, sí! Yo quiero proponer medidas. Muy bien. Y ustedes en casa piensen, ¿cómo lo hubieran hecho para solucionar algunos de estos problemas? Ahora bien, la primera de estas problemáticas era la necesidad de legitimar al gobierno republicano. Uy, ¿y qué significa esa palabra, maestra? ¿Legitimar? Pues significa lo siguiente. Veamos. Algo legítimo es algo que está conforme a las leyes. Y que algo sea legítimo significa que se considera justo, que es verdadero o razonable. Por lo tanto, legitimar significa lograr que algo sea considerado justo, auténtico y válido. Ah, entonces ya sé qué es lo que buscaba el gobierno. Buscaba que el pueblo mexicano lo aceptara como una autoridad verdadera. ¡Exacto! Y qué bueno que has entendido esta palabra tan útil, Ton. Sí. Pues así es. Uno de los principales problemas durante la República restaurada era convencer a la población de que el gobierno era legítimo, o sea, legal, válido y justo. Y es que en 1867, la verdad es que no todas las personas del país estaban de acuerdo con que Benito Juárez siguiera siendo presidente, porque él se volvió presidente primero de forma interina desde 1858, cuando empezó la Guerra de Reforma. Después, en 1861, cuando terminó la Guerra de 3 años, Benito Juárez fue electo presidente. Y él debió haber concluido su periodo presidencial en 1865, pero estaban en medio de la intervención y el Segundo Imperio. Eso hizo imposible que se hicieran las elecciones y el periodo de Juárez se prolongó. ¡Ay, no! ¡Guau! Y desde entonces hasta 1867 ya habían pasado casi 10 años. Sí. Entre guerras civiles, intervenciones extranjeras y con el Segundo Imperio, Benito Juárez estuvo años ocupando la silla presidencial y esto era uno de los argumentos principales de quienes criticaban al gobierno y no reconocían su legitimidad. Esta era la problemática. Ahora veamos, ¿qué medida adoptaría el gobierno para recuperar su legitimidad? Pues dijimos que legítimo es algo que va conforme a la ley y que es aceptado por todos, ¿cierto? Sí, es verdad. Además, si ya estábamos de nuevo en una república, entonces la ley decía que se tenían que realizar elecciones para elegir a los gobernantes, ¿verdad? Exactamente, Ton. La mejor forma de legitimar al gobierno era a través de unas elecciones democráticas. La idea era que si el pueblo elegía a sus propios representantes, entonces el gobierno sería considerado legítimo, válido y aceptable. Bueno,
Y esto iba a ser muy fácil, ¿no? Seguramente después de la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, los conservadores iban a quedar muy debilitados y los liberales tendrían un pase directo para llevar a cabo los ideales liberales reformistas, ¿cierto? Pues no. Ay. Nuevamente, las cosas no eran tan sencillas. Ay, maestra, ya ve, le dije que iba a empezar una nueva guerra. De seguro ya vienen los cañonazos. No, Ton. Los conflictos que se desataron no llegaron a tener la magnitud de una guerra civil o de una intervención extranjera. Pero sí es muy importante recalcar que no todos los liberales pensaban igual y parte importante del Partido Liberal no estaba de acuerdo con que Benito Juárez se reeligiera. ¿Cómo? ¿Se podían reelegir en esas épocas? Sí, la Constitución de 1857 nunca prohibió que una persona volviera a ocupar el cargo por el que ya había sido electo. Ay, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con las elecciones? Pues compitieron 3 candidatos. Primero, Benito Juárez. Después, Sebastián Lerdo de Tejada y un jovencísimo Porfirio Díaz. Ok. A Benito Juárez ya lo conocemos. Oaxaqueño, abogado, ya sabemos. Sebastián Lerdo de Tejada, por su parte, era un abogado veracruzano, era un liberal radical como Juárez, y él había sido su mano derecha desde los tiempos de la Guerra de Reforma. Y también estaba Porfirio Díaz, que en esa época rondaba apenas los 30 años y Díaz era enormemente popular por sus hazañas como jefe del ejército liberal en contra de la intervención francesa. Quería saber quién había ganado. Ah, pues Benito Juárez. ¿Y de verdad? Claro. A pesar de que el Partido Liberal estaba muy dividido internamente, no podía negarse la popularidad de Juárez, así que el Congreso terminó por pronunciarlo como ganador. Entonces los 3 candidatos eran liberales. ¿Y esa es la división que había dicho? Sí. El ejemplo más claro de esta división es que poquito después de las elecciones, Porfirio Díaz se rebeló contra el gobierno de Juárez. ¿Y por qué surgió esta división? Pues es una larga historia, pero Porfirio Díaz representaba al sector liberal del ejército. Y justamente bajo el gobierno de Juárez, ya después de la guerra, los militares empezaron a perder el poder que habían tenido antes y sentían que no estaban siendo tomados en cuenta por el gobierno. Entonces, comenzarían de nuevo los conflictos por ahí. Así es. A lo largo de toda la República restaurada, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo tuvieron que enfrentarse constantemente con levantamientos militares en distintas partes del país, y Porfirio Díaz era uno de los líderes de esos levantamientos. Entonces, tenemos que, por un lado, los gobiernos de la República restaurada buscaron que el pueblo los reconociera como autoridades legítimas, y en ese proceso se enfrentaron con la rebelión de los militares. Al mismo tiempo, otra característica de este periodo es que se trata de una época de reconciliación, pues las cicatrices que dejaron los constantes conflictos entre liberales y conservadores eran muy profundas. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo intentaría el gobierno de Juárez reconciliar al país? Ay, pues, antes de responder, yo quisiera confirmar que reconciliar significa perdonar, ¿verdad? Sí, Ton. Y también significa volver a establecer un vínculo que se había dañado por algún conflicto. Híjole, maestra, ahí sí no se me ocurre ninguna idea de cómo pudieron hacerlo. No, ni a mí. Pues les doy una pista, con algo que el mismo Benito Juárez dijo en 1867. Decía: no ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera a la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Benito Juárez, 1867. ¡Wow, qué fuertes palabras! Entonces, ¿así fue como se logró la reconciliación? ¿Perdonando a sus adversarios? De alguna manera sí, ya que aquellos que habían apoyado al Segundo Imperio, entre ellos, se comenzaron a implementar medidas como, por ejemplo, modificar la confiscación de bienes por pagos de multas, es decir, en vez de quitarles sus muebles y sus casas a los conservadores, pues solo les cobraban multas. Después, disminuyeron las penas de cárcel de algunos de los condenados, les dieron menos años, y además se estableció una ley de amnistía para que algunos de los que perdieron sus derechos pudieran recuperarlos. Vaya, que en verdad buscaban formas de reconciliarse. Sí,
La idea con esto era darle la vuelta a la página y no permitir que los conflictos que habían sucedido en el pasado obstaculizaran el progreso del país. Wow, esto es mucho más interesante de lo que pensaba. Ay, pero platíquenos más, maestra. ¿Qué otros problemas había en el país? Pues otro gran problema que afectaba a nuestro país en ese entonces, como ahora, era la crisis económica. Todos esos años de guerra, las deudas y los cambios de gobierno seguían teniendo en ruinas a la economía del país. Y solo hasta los tiempos de la República restaurada se empezaron a hacer posibles, aplicar las medidas necesarias para cambiar esta situación. Veamos qué dice la pregunta. ¿Qué medidas adoptó el gobierno de Juárez para afrontar la crisis económica? Pues para solucionar esos problemas, casi siempre buscan, disminuir los gastos públicos, ¿no? Ay, y también se busca incrementar el dinero que se genera. Correcto. Están muy bien lo que han dicho los dos. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo le hicieron para disminuir el gasto y aumentar la producción? Uy, ni idea, maestra. Estas cosas de la economía no se me dan muy bien. Pues les platico. Una de las formas en las que se redujeron los gastos del gobierno fue el cambio del impuesto al papel sellado por el del timbre, que se hizo en 1870. Ay, claro. Ahora ya lo puedo entender. ¿De veras, Ton? Pues, no, la verdad no. ¿Qué eran esas cosas? Resulta que en aquella época, para poder tener un documento oficial como un acta de nacimiento, por ejemplo, era necesario pagar un impuesto para conseguir un papel especial que tenía el sello del gobierno. Y era solo sobre este papel, con el sello oficial, que se podían hacer estos documentos. Suena algo un poco complicado, siento. Sí, y además era costoso, porque era muy difícil distribuir estas hojas y sellar cada una. Pero, ¿y entonces cuál fue el cambio? Pues resulta que en vez de estar sellando una por una estas hojas, se empezaron a imprimir estampillas adheribles que podían pegarse en cualquier papel para darle una validez oficial. Uy, suena un cambio bastante curioso. Y también era provechoso. Muchos otros países ya hacían cosas como esta, y con ello habían logrado ahorrar muchísimo dinero. ¿Quién diría que con algo tan sencillo iban a ayudar a la economía, no es verdad? Exacto, pero esta no fue la única medida para ayudar a la economía. ¿Se acuerdan de la Ley Lerdo? Más o menos, maestra. ¿Nos podría recordar un poco de lo que hablaba? Claro. La Ley Lerdo, acuérdense, trataba sobre la desamortización y con eso se buscaba nacionalizar las propiedades de la iglesia para dividirlas y venderlas, de tal forma que el gobierno pudiera quedarse con una parte de esas ganancias. Además, gracias a esta ley empezó a cambiar rápidamente la infraestructura antigua y colonial de las ciudades. ¿Y qué quiere decir eso, maestra? Pues que con la venta y distribución de los viejos terrenos de la iglesia, las ciudades empezaron a cambiar. En donde antes había un solo convento enorme, ahora había distintas casas y edificios nuevos, se trazaba el paso de una nueva avenida, se hacían obras de drenaje, etc. En otras palabras, la ley de desamortización modificó la forma de la propiedad y le dio más recursos económicos al gobierno. Vaya que es una gran idea. Así todo podría llegar más fácil a la gente. Claro, esa era la idea. Además, otra medida importantísima que se tomó en esta época para resolver la crisis económica fue la construcción del ferrocarril. Si se acuerdan, uno de los problemas más graves de nuestro país en ese siglo era que las grandes distancias separaban todo y los caminos estaban en pésimas condiciones. Precisamente por eso, el ferrocarril se construyó para apoyar el comercio y agilizó las rutas y conectó las ciudades y pueblos que hasta entonces habían estado completamente aislados. Y ya que hablábamos de resolver viejos problemas, nos falta hablar de un aspecto muy importante, que es la forma en la que se buscaba atender el rezago educativo. La pregunta dice, ¿de qué forma atendió el gobierno de Juárez el rezago educativo? La educación siempre ha sido muy importante para todos los gobiernos, ¿no? Sí, y que además de esta sea accesible. Claro, pues quizás más que cualquier otro gobierno, la educación fue el tema central para los gobiernos de la República restaurada.
Después de que la Constitución de 1857 se encargó de establecer que la educación sería laica, o sea, independiente de cualquier religión, durante la República restaurada se trató de lograr que la educación también llegara a ser gratuita y obligatoria. Fue en esta época en la que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y una multitud más de institutos, de escuelas primarias, que poco a poco se encargarían de ir cambiando la mentalidad de la población. Ese definitivamente es un cambio que promueve el progreso de un país. Muy bien. Hemos dedicado esta clase a aprender las características de la época de la República restaurada y las medidas que estuvieron tomando los gobiernos para superar las crisis, varias, en las que enfrentaba México. Les propongo que coloquemos esta información en un cuadro para que después nos sea más fácil estudiar. Muy bien. El primer problema que analizamos el día de hoy fue la falta de legitimidad del gobierno. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, pongámoslo por ahí. Falta de legitimidad, ¿verdad, maestra? Excelente, Ale. Sí, Yo me acuerdo de cómo lo solucionaron. Convocaron a las elecciones. excelente, Ton. Muy bien. Veamos. Convocar a elecciones. Muy Convocar bien. a las elecciones. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál era el siguiente problema? Necesidad de reconciliación política. Excelente. ¿Y cómo buscaron atender esto? Yo recuerdo que dijimos que disminuyeron las penas de los que habían apoyado al Segundo Imperio y, espera, maestra, modificaron sus multas, ¿verdad? Sí, muy bien. Excelente. Veamos. ¿Y cómo le hicieron para recuperar la economía? Entonces el problema sería falta de recursos económicos. Exacto. Ah, claro. Se tomaron muchas medidas como el uso de timbres y la construcción del ferrocarril. Pero creo que la más importante fue la de vender y distribuir los terrenos, ¿no? Así es, la aplicación de la ley Lerdo, o la ley de desamortización. Esta generó una gran oportunidad para la nación. Ok. Entonces el problema es... no, la solución sería aplicar la ley Lerdo, ¿verdad, maestra? Así es que quiero que todo me quede muy claro, muy claro. Excelente, Ale, nos ayudas mucho con esto. Ya casi acabamos con este resumen. Solo nos falta hablar de un problema, el rezago educativo. Rezago educativo. Ay, esa es muy fácil, maestra. Con la gratuidad y obligatoriedad ¿Con qué de palabras la grandes? educación primaria. Genial, muy bien. Con esto hemos terminado nuestra clase de historia del día de hoy. Esperamos que en casa hayan comprendido estos temas y no olviden comentarlo con sus maestras y maestros para aclarar sus dudas y aumentar sus aprendizajes. Muchísimas gracias, maestra Ceci. De verdad me Ale. quedó muy clara esta clase de historia. Ton, muchísimas gracias también. Es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con la República restaurada. A continuación, educación física. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos.
Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, 1 más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.
¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.